Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos Florencia y Nahuel de Accenture Argentina. Y la idea de esta presentación es comentarles un poco una implementación que estuvimos desarrollando de Geolocalization Indoor, lo fácil y lo no tan fácil. Como para contarles un poco nuestro contexto, nosotros pertenecemos al equipo de innovación, donde generalmente hacemos pruebas de conceptos en tiempos que van entre 2 y 3 semanas de desarrollo, y a partir de ahí, dependiendo de los outputs que se logran, es que la implementación puede ser potencialmente un proyecto para el cliente. Es decir, se le da escalabilidad. Bueno, como ya les estuve anticipando, nuestro challenge era hacer geoposicionamiento indoor en una planta industrial. Y por supuesto que para esto teníamos varias soluciones que implicaban diferentes tecnologías, pero una sobre las cuales teníamos que dar la precisión de la implementación, dado nuestros tiempos que eran súper cortos y dados también nuestros recursos, era todas aquellas que implementaban tecnologías de bajo costo. Así que entramos al campo con 3 ESP8266, que son microcontroladores muy baratos, de aproximadamente $7. Y la idea era medir las distancias hasta los diferentes puntos de anclaje que ya se encontraban previamente instalados en la planta. La solución que implementamos con Navo era la más sencilla, es decir, intentar medir las distancias a estos puntos de anclaje de red y a través de estas 3 intersecciones que podemos ver ahí, encontrar dónde estaba ubicado el personal. Entonces, nuestro método se llama multilateration, es conocido como multilateration, y de mínima requiere de 3 dispositivos, lo que se conoce como trilateration. Ok, entonces, en un sistema de Wi-Fi, ¿podemos medir potencia? Sí, esto lo podemos hacer con, por ejemplo, la ecuación de Friis, que hace una relación entre la potencia transmitida y la potencia reflejada. Lo que vemos acá es la atenuación de un frente de onda esférico que se propaga en el vacío, solamente por existir. Y acá nos dirán, bueno, ok, nuestra expectativa, esto solamente está contemplando aquello que cuando la onda se transmite en este camino directo conocido como LOS. Bueno, pero como sabemos, la expectativa nunca coincide con la realidad, y lo que nos empieza a suceder es que esta atenuación, al estar considerando solamente LOS, se olvida del resto de los caminos en LOS que podemos ver acá en los slides, de la señal propagándose por otros diversos caminos y rebotando hasta llegar a la antena que recibe la señal, efectivamente. Entonces, ¿cómo podemos generalizar esta pérdida de potencia que tenemos entre las dos antenas por todos estos caminos? Existen muchísimas maneras, aproximaciones, y nosotros usamos esta ecuación generalizada donde existen 3 parámetros, los cuales están reflejados los cuales reflejan el entorno en donde se está propagando esta señal. Bien, y nosotros fuimos a una solución mucho más compacta que viene de esta ecuación generalizada, que la podemos ver acá, donde con este valor n se engloba el resto de los 3 parámetros que veíamos anteriormente reflejados al entorno. Y a partir de esta medición de RSSI podemos inferir a una distancia, como podemos ver acá abajo en la fórmula. A simple vista mirándolo, tenemos, por supuesto, que 2 errores: la potencia transmitida y la variación del entorno, que ya vamos a ver más adelante a qué hace referencia. Por todo esto que estamos diciendo, o sea, por estos 2 errores, esto que para nosotros era una intersección entre 3 circunferencias, se termina convirtiendo en no una intersección, sino una zona donde se contempla la persona que estamos intentando de geoposicionar o posicionar. Bien, en el camino nos encontramos con que había un par de medidas que estaban bastante desviadas del resto. Entonces lo que se nos ocurrió
como primer solución así rápida fue, bueno, ¿por qué no intentamos promediar nuestras medidas para intentar disminuir un poco esta varianza que veíamos? El problema era que esas medidas ya eran ruidosas, por lo cual nuestros promedios estaban siendo también ruidosos. O sea que no era una solución viable para seguir. Entonces, acá nos encontrábamos en una situación donde no teníamos accuracy, no teníamos precisión, tampoco podíamos encontrar esta zona que veíamos anteriormente, y no teníamos una tendencia clara de la dirección que estábamos tomando. En este punto decimos, bueno, no alcanzamos los requerimientos, entonces esta solución de bajo costo, así como la estamos utilizando, no es viable porque no es competente en cuanto al resto de los approach que estábamos teniendo. Bien, entonces, ¿por qué es que fallan? ¿Por qué es que esta aplicación falló en las situaciones planteadas como las hicimos nosotros? Bien, los métodos basados puramente en mediciones de RSSI, que es la medición habitual de potencia y que matemáticamente expresa cuánta señal tengo respecto de la transmitida para poder hacer una inferencia de la distancia entre los nodos, tiene de entrada 3 errores que no podemos hacer de lado. Uno son las ganancias de las antenas, que vienen totalmente reflejadas con la calidad de las mismas. Que si bien es un parámetro que no podemos controlar o manipular, sí lo podemos caracterizar. Con esto me refiero a que yo puedo hacer una medición y comprobar qué tanto coincide con la hoja de datos que yo tengo del proveedor. La segunda es la potencia de transmisión. Es decir, este parámetro sí es controlable porque de hecho yo lo configuro y nosotros lo configuramos en nuestro código C, pero esto lo podemos medir. Entonces, a diferencia de la ganancia de antenas, que también se podía medir, yo lo que sí puedo decir es, bueno, lo configuré para que transmite con 5 dBm y transmitió a 3 dBm. Ok, entonces lo que yo voy a usar en mi fórmula van a ser los 3 dBm y no los 5. ¿Por qué? Porque lo medí previamente y sé que no es 100% lo que está transmitiendo. Pero ahora viene el entorno de medición. El entorno de medición no lo puedo caracterizar, no lo puedo manipular y me limita absolutamente todas mis mediciones. Con esto quiero decir, por ejemplo, si tengo una interferencia física, que es una pared, tengo una interferencia física, que es una persona, o también tengo una interferencia física electromagnética, como puede ser, estoy usando mi dispositivo móvil para medir la potencia de una señal que tengo de un router, pero también el móvil está conectado a un reloj Bluetooth, que sabemos que transmite en la misma banda de 2.4 GHz, por lo cual mis medidas son muy ruidosas. Lo que me lleva a decir es, bueno, el entorno de medición o mediciones basadas en RSSI solamente van a funcionar de una manera aceptable en un entorno completamente controlado o muy bien medido. Con esto no quiero decir que hacer geoposicionamiento con métodos basados puramente en RSSI no sea posible, y de hecho Nahue les va a introducir a otras implementaciones similares, pero que los resultados son mucho más aceptables, así que los dejo en manos de él, para que les cuente un poco más. Bueno, como les estaba contando Flor, ¿sí? El problema de medición de potencia en particular no es precisamente el problema más fácil de abordar, lo que no significa que no se utilice. De hecho, hay muchas tecnologías que lo utilizan. Por ejemplo, como ya venimos hablando del Wi-Fi, pero también está mediciones hechas tipo beaconing en Bluetooth, como así también en su hermano no tan conocido que es Zigbee. Así también existe una tecnología en particular, que es un approach que también se estuvo analizando, que es el Ultra Wideband, que es una tecnología casi dedicada a lo que es geoposicionamiento en interiores. Ahora bien, hasta aquí venimos hablando únicamente de mediciones de potencia. ¿Qué otros tipos de mediciones podríamos hacer para poder llegar a nuestro fin de poder posicionar un objeto? Existe tres grandes campos que son las mediciones de potencia, las mediciones de tiempo y las mediciones angulares. Vamos a entrar un poquitito en cada una como para darnos una idea de lo que estamos hablando. Las mediciones de tiempo, ¿sí?, no son más que lo que uno imagina, es cuánto es el tiempo de propagación que tardé en llegar del punto A
A al punto B. En principio, el problema es muy sencillo, ¿sí? Es tan simple como calcular cuál es la diferencia de tiempos que tuve entre el punto A y el punto B, siendo el punto A y el punto B, ya sea mi dispositivo móvil y mi punto fijo o mi punto de anclaje, o viceversa. Bien. Esto se llama la medición del tiempo directo de vuelo, ¿sí? La diferencia de tiempos lo que nos va a dar, ¿sí? Si lo multiplicamos por la velocidad de la luz, que es la velocidad a la que se propaga la onda, nos va a dar un aproximado de la distancia, ¿sí? Hasta aquí, todo muy bien, todo parece fácil. Pero, si pensamos que queremos medir distancias del orden del metro, estamos hablando, haciendo el calculito sencillo, que el tiempo que vamos a estar midiendo es de 1 nanosegundo. Aquí empiezan a aparecer los problemas. ¿Por qué? Si nos mantenemos en el sistema low cost, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, un ESP8266 o un ESP12, estamos hablando de un clock que varía entre los 80 y los 160 MHz, lo cual nos da una resolución temporal del orden de los 2 metros. Disculpa, de la resolución de distancia del orden de los 2 metros. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un problema. Ya tenemos una cota mínima del cual vamos a poder medir, ¿sí? No vamos a poder medir por debajo de 2 metros, ya que van a ser valores bastante poco creíbles. Entonces empiezan a aparecer distintos métodos, distintas formas de tratar de disminuir y llegar a esa distancia mínima de medición. Una de ellas es hacer, por ejemplo, mediciones constantes, ¿sí? Haciendo un pedido del punto A al punto B, en el cual le aviso que estoy por hacer una medición de tiempo. Entonces, voy a hacer una suerte de ping-pong de pedidos y lo que voy a terminar informando al punto de anclaje es la diferencia de tiempos. Esto en el sistema ideal, donde tenemos la electrónica que funciona a la perfección, como la matemática lo describe, es un problema bastante sencillo. El problema es que en la realidad la electrónica tiene sus cositas, ¿sí? Empiezan a aparecer distintos errores y distintas desviaciones debido a la forma en la que está construida, la forma en la que se transmite la señal, y aparecen, por ejemplo, retardos por sincronismo. ¿Qué es lo que pasa si el reloj del punto A arrancó ligeramente después del reloj del punto B? Voy a tener un desfasaje. Y si no tengo medición de ese desfasaje, es un error sistemático que voy a estar sumando en cada una de las mediciones. Entonces, de aquí desprende otros métodos conocidos, que es la diferencia de tiempos. Mi idea de aquí es poder disminuir o bajar ese error que viene dado por el sincronismo. ¿Cómo lo voy a lograr? Yo sigo teniendo el problema que no me puedo sincronizar de manera efectiva contra mi dispositivo móvil. Entonces, lo que voy a hacer es conectar mis sistemas de puntos fijos, ¿sí? Y agregar un segundo visor aquí, al cual voy a tener sincronizados por detrás, realizando la medición contra mi dispositivo móvil. Entonces, de esta manera, lo que voy a lograr es mitigar ese error de sincronización. No voy a poder mitigar los errores de hardware, pero es algo que podemos estimar, ¿sí? Entonces, como contó un poquitito Flor antes, cuando hablamos de potencia, lo que nosotros visualizamos, ¿sí? Es una circunferencia alrededor de los APs. En el caso de trabajar con tiempos, diferencia de tiempos específicamente, lo que vamos a tener son hipérbolas que van a aparecer dadas por las diferencias de tiempo. Entonces, la ubicación de nuestro dispositivo va a estar dada en la intersección de ellos. Ahora bien, hasta aquí todo parece bastante sencillo, pero ahora vamos un poquitito con las limitaciones, ¿sí? El problema en sí, la física del problema es bastante sencilla, es estimar una distancia basada en un tiempo, pero viene aparejado con ciertos niveles de complejidad. El primero, como ya dijimos, son las limitaciones de hardware, ¿sí? El hardware low cost no suele venir preparado para hacer mediciones temporales, ¿sí? Suele ser algo que está dedicado, es un hardware dedicado a hacer mediciones temporales. Y si bien a partir del año 2018-2019 ya empezaron a reglamentarse dentro del régimen 802.11 las mediciones temporales, es algo que a los dispositivos low cost todavía no está llegando. Otro problema que tenemos acá es los tiempos de sincronización, ¿sí? Como dijimos, hay maneras de mitigarlos, pero no es algo que vamos a poder sacar totalmente porque va a aparecer de alguna manera. Y finalmente,
los tiempos, el medir los tiempos no nos evita que caigamos en el problema del ruido, ¿sí? Como dijo Flor nuevamente, todo el espectro 2.4 es un lugar bastante denso, bastante poblado de señales, con lo cual el ruido suele ser bastante alto, los canales interfieren entre sí, y esto puede llevar a pérdida de paquetes, por lo cual no puedo asegurar que la medida que estoy dando sea certera, ¿sí? Y finalmente, para que quede recalcado, seguimos necesitando precisión de nanosegundos, con lo cual el nivel de limitaciones que tenemos aquí es bastante grande. Entonces, eso por el lado temporal. El otro campo que habíamos comentado es el campo de las mediciones angulares, ¿sí? Es el famoso método de angle of arrival o ángulo de llegada, en el cual mi intención va a ser tratar de estimar el ángulo con el que llegó la señal, ¿sí? Desde distintos puntos para poder hacer una triangulación y determinar una posición. Este método se basa en pensar de que tanto mi punto de anclaje como mi dispositivo móvil con el cual estoy tratando de predecir su posición tiene la capacidad de hacer este cálculo, ¿sí? Tanto la capacidad física como la capacidad de cómputo. ¿Por qué me refiero a esto? Angle of Arrival es un método que se vale mucho de los arreglos de antenas que tienen los dispositivos. Esto es algo que va totalmente en contra de low cost, ¿sí? Si ustedes piensan en ESP8266, el caballito de batalla low cost y IoT, vamos a tener que es una sola antena de microtira, ¿sí? La que tenemos, y además el microcontrolador no tiene la capacidad de cómputo para hacer los cálculos de angle of arrival. Si bien se pueden hacer dispositivos basados en ESP para hacer este tipo de mediciones, no es precisamente lo ideal y de hecho termina complejizando mucho más aún el problema. Entonces, bien, por aquí pasamos de manera bastante rápida en lo que fueron mediciones de potencia, mediciones de tiempo y mediciones angulares. Por ahora la conclusión parece ser que un dispositivo low cost que pueda medir, pueda hacer geoposición indoor, está bastante alejado de lo que tenemos. Ahora bien, lo que sí podemos hacer con esto es empezar a combinarlos, ¿sí? Empezar a plantear soluciones híbridas. Quizás puedo tratar de contrastar mis medidas de potencia con medidas de tiempo. Supongamos puedo hacer arreglos complejos con ESP para poder hacer medidas angulares, ¿sí? Siempre podemos como tratar de dar un poquito la vuelta para aprovechar lo máximo de lo que tenemos. Pero existe otra manera, que es tratar de replantear un poco el problema, ¿sí? Pensemos algo un poquito más, más allá de medir punto a punto. Nosotros habíamos dicho que uno de los problemas que tenemos de medición de potencia es la invasión de señales que tenemos de otros lados. Que de hecho, si ustedes en cualquier momento levantan su celular, van a ver que tienen un montón de redes, ¿sí? Que están tratando de hacerse escuchar todo el tiempo con cierta intensidad. ¿Qué tal si todas esas redes las pensamos como una marca particular, como una huella que caracteriza a la habitación en la que estamos parados, ¿sí? Eso es el principio de fingerprinting, ¿sí? Es la idea de poder caracterizar distintos sectores, por ejemplo, de la oficina, ¿sí? Con las partes, con las señales que lo abundan, ¿sí? Entonces nosotros podemos generar de manera offline una base de datos y mediante técnicas de estimación podemos tratar de discernir dónde estamos parados. Entonces acá ya a alguno le estará sonando la campanita de tengo una base de datos, tengo inferencia, ¿qué espero para poner Machine Learning? De hecho, van a encontrarse que hay un montón de métodos de fingerprinting que utilizan Machine Learning. Sin embargo, siempre podemos tratar de mantenerlo algo más sencillo, ¿sí? Para tratar de evitar de caer en capacidades de cómputos muy altas. Entonces, saliendo un poco de fingerprinting, mi idea es ir a algo más básico. Pensemos de nuevo en el caso geométrico. ¿Cómo puedo hacer yo para tratar de aprovechar lo que estoy midiendo, la cantidad de señales que estoy midiendo, para ubicarme? ¿Sí? El caso más sencillo sería poder trazar sectores a los cuales pertenece cada AP, por ejemplo, ¿sí? En el ejemplo que vemos acá, yo voy a saber que estoy en el sector de la APB o en el sector de la APA, dependiendo de la intensidad de señal que mida. Y a medida que me mueva, voy a estar caracterizado en un sector en particular, ¿sí? Si nosotros extendemos esto a una mayor cantidad de APs,
¿sí? Empezamos a generar lo que se llaman las celdas, ¿sí? De hecho, este es un programa conocido y es un método que se llama Ink Voronoi, que lo que nos permite es generar pequeñas celdas correspondientes a cada uno de los routers que tenemos a mano. Bien, pero hasta aquí tenemos que los routers son muy grandes. ¿Cómo podemos hacer para segmentar eso? Yo aquí solo hice una comparación entre el APA y el resto. Pero empiezo a hacer comparaciones de grupos, ¿sí? Comparo, por ejemplo, estoy más cerca de D o de C, y eso me va a delimitar una zona. Repitiendo este proceso, lo que puedo hacer es granularizar esta celda que yo había empezado a ver. De esta manera, si bien mi sector puede ser grande, haciendo constantes comparaciones puedo empezar a disminuir eso. Y de acá uno piensa y decís, bueno, ok, ¿esto de qué me sirve en realidad? En mi casa no me va a servir porque tengo de sumo 2 APs. Voy a saber si estoy cerca de uno o cerca del otro. Bien, esto lo podemos utilizar del lado pensando en una oficina, ¿sí? Donde tenemos un montón de routers. Entonces si bien no te puedo decir precisamente dónde estás parado, lo que sí puedo hacer es sectorizar la oficina y empezar a tratar de ubicar de manera un poquito más grande donde estás parado, pero le doy la posibilidad, por ejemplo, de hacer geonavegación interna aprovechando esta tecnología, ¿sí? Entonces, acá, bueno, vamos tratando de concluir un poquito, como ya para ir cerrando la charla. La pregunta acá es, geolocation basado en mediciones de potencia de dispositivos low cost, ¿es posible? Acá les voy a contar un poquitito, Flor. Bueno, como para resumir un poco con la presentación, vimos que la geolocation basado con dispositivos de low cost no tiene una garantía de precisión ni exactitud. Eso lo tenemos que saber de entrada al entrar a algún proyecto de estas dimensiones. Lo siguiente es que usar hardware multipropósito nos interfiere mucho ruido y no nos permite mitigar todos estos errores que estamos viendo por el uso para diferentes aplicaciones. Y me dirán, bueno, sí, Ultra Wideband, ¿sirve? ¿No sirve? Sí, Ultra Wideband da precisiones que son mucho más aceptables a las que les estamos mostrando. La principal diferencia es que puede lograr hacer una combinación entre lo que les mostré yo de medición puramente del RSSI y lo que estuvo hablando Nahue respecto de los tiempos, por lo cual nada, es una de las soluciones que para nosotros queda un poco apartada de lo que es low cost, ya que sí requiere de hardware dedicado, que es nada más dedicado al geoposicionamiento. Entonces, por eso es que nosotros en un principio no lo tuvimos muy en cuenta, pero la realidad es que los resultados son bastante mejores. Y en nuestro roadmap lo que nos seguía, y debido a que teníamos que aprovechar todas las capacidades que teníamos previamente, esto es decir, bueno, usamos los routers que ya tenemos del lugar, bueno, usamos los celulares, dijimos, bueno, lo que nos falta es ahondar en las capacidades y poder, por ejemplo, usar todos los sensores que tiene el celular. Con esto digo, ¿por qué no uso el magnetómetro? ¿Por qué no uso el acelerómetro? ¿Por qué, por ejemplo, no uso, además de medir con las redes de Wi-Fi, por qué no uso las redes mobile? Y puedo terminar de sacar conclusiones para acercarme a mediciones más aceptables. Algo que no quiero dejar pasar, que hay que tenerlo bastante en cuenta, es qué pasa cuando tengo mediciones muy ruidosas, o qué pasa cuando tengo un hardware que es de mala calidad y que me está efectivamente arrojando una medición ruidosa. Bueno, en situaciones como estas no puedo hacer absolutamente ninguna medición. El ruido que introduce es tan grande que ninguna de mis mediciones termina siendo confiable al final del día. Entonces, nada, esto viene directamente relacionado con la vida útil que tiene este dispositivo. Y con esto digo, hay que mirar las hojas de datos, hay que ver si realmente el error sistemático se está haciendo muy grande y qué tanto se desvía mi resultado del real.
Así que nada, no queríamos dejarlo pasar, es un dato bastante importante que hay que tener en cuenta, la vida útil del hardware siempre hay que considerarla. Bueno, y entonces, ahora nos preguntamos, ¿qué hago con toda esta información? Si la intención del proyecto que uno está abordando es tratar de hacer un sistema de geoposición basado en dispositivos low cost, donde te voy a tratar de mantener a toda costa el contexto low cost, las cosas que por lo menos nosotros aprendimos que es lo importante de considerar es, primero, tener en cuenta las expectativas del hardware, conocerlo bien, como dijo Flor, tener a mano un datasheet al respecto, ¿sí? Poder basarse en esos datos para saber si lo que nosotros esperamos del hardware, lo que nosotros podemos controlar del hardware, nos va a permitir alcanzar los requerimientos de la solución, ¿sí? Si esto es compatible, el requerimiento que tengo, con lo que yo puedo explotar el hardware, listo, no tengo duda, tengo que seguir adelante y puedo seguir adelante. Ahora, si no lo cumplen, vamos a empezar a pensar métodos alternativos, ¿sí? Tratar de explotar otras formas del mismo dispositivo para poder cumplir con la solución. Por ejemplo, aplicaciones que salieron de acá directo, que no pensamos, no fue la idea principal, es decir, bueno, mi idea era geoposicionar, lo que terminé haciendo es un sistema de geonavegación interna, ¿sí? Entonces, eso es algo que en un principio, de la misma POC, ya que estaba orientado a otra cosa, no salió de entrada, pero es un buen outcome, ¿sí? Entonces, esos son el tipo de cosas que nos interesa que se lleven de esta charla, como les dijo Flores. También tener en cuenta de que esto fue un abordaje de muy poco tiempo y la idea era tratar de explotar al máximo lo que se tenía con lo que se tenía. Así que bueno, con eso damos por concluida la charla. Estamos abiertos a preguntas, lo que quieran preguntarnos al respecto y desde ya muchas gracias por su atención. Florencia, Nahuel, ¿me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, chicos. Bueno, muchas gracias por subirse a nerdearla. Así que bueno, los voy a matar a preguntas, bien, todas las preguntas que vienen del Swapcard. Y arrancamos con la primera de Ignacio. Dice, actualmente estamos implementándolo una mesh low ray en Santiago de Chile. ¿Qué tecnología recomiendan para poder hacer locación interna dentro de edificios, por ejemplo? Bien. Mucho la verdad que no estuvimos trabajando con LoRa, más que nada trabajo del lado de mi conocimiento. LoRa es más utilizado para mediciones en campos muy abiertos. Lo que va de localización indoor, normalmente se utiliza la nueva línea de LoRa, que es LoRa BLE, que usa un beaconing muy similar al que utiliza Bluetooth. Creo que esa sería la mejor recomendación, tratando de mantener todo el ecosistema de LoRa. Perfecto. Siguiente pregunta de Ignacio. ¿Cómo identificar dispositivos que están afectos a MAC randomization? Bien, en principio no es algo que tuvimos en cuenta, ya que nosotros estaríamos, para este proyecto en particular, utilizábamos los ESP montados dentro de un dispositivo particular, o bien del lado de los celulares. Es cierto que puede ser un tema de seguridad, pero no fue tenido en cuenta a la hora de este proyecto. Bien. Bueno, siguiente pregunta. Acá hay un montón, chicos, así que vamos a leer las que vienen. Pablo dice, cuando hay interferencia por dispositivos emitiendo la misma banda, ¿la interferencia se traduce en pérdida de paquetes solamente o también en que los paquetes recibidos me dan una medida de RSSI poco precisa? Son las dos cosas. Perdón, Flor, No, justo iba a decir que son, o sea, el ruido es tanto que interfiere en las dos medidas, digamos. Yo, en mi caso, lo vi mucho más reflejado sobre la medición del RSSI, pero justamente porque me ocupé de esa parte y no tanto de la pérdida de paquetes por usar el protocolo de Wi-Fi. Pero ahí, Nahue, por la pérdida de paquetes, si querés, te lo dejo a vos. Sí, lo que te va a terminar pasando es, bueno, ya más o menos conocemos cómo funciona digamos, la capa de transporte, hasta que no tengamos un acknowledge o un not acknowledge, no va a dejar va a tratar de reenviar constantemente el paquete, ¿sí? Siempre cuando tengamos una conexión
tipo reliable. Claro, Perfecto. por ahí se pierde el primero y el segundo paquete y a nosotros nos llega el tercero y no nos enteramos, digamos. Pero sí, claramente es una interferencia que va a inferir. Pero en las dos interfiere igual. Bien. Claro. Ahí una última aclaración es cuánto te va a interferir que tengas un paquete que se perdió o la interferencia del RSSI va a ser dependiendo de la tecnología que uses, ¿sí? Si vos usas medidas de potencia, que se te pierda un paquete mucho no te importa, pero si estás haciendo una medición en tiempo, que se te pierda un paquete puede llegar a afectar un montón en tu medición. Buen punto, sí. Bien, siguiente pregunta de Pablo. Dice, ¿pensaron o intentaron utilizar estas técnicas para hacer contact tracing, estimando distancias entre personas y por lo tanto contactos estrechos? Si querés ahí lo agarro yo, Nahue. Nosotros utilizamos una solución parecida, pero no con Wi-Fi, sino con Bluetooth. Fue un desarrollo que también estuvo del lado nuestro, hicimos con aplicación mobile el contact tracing con el resto de los Bluetooth que estaban. Usamos Bluetooth nativo, pero también anduvimos, en una primera solución, utilizamos librerías que generaban beacons. Así que sí, era una forma de medir distancia a través de la medida del RSSI y de hecho estuvo implementado con los clientes. Bien. Siguiente de Ignacio dice, ¿cómo identificar dispositivos que están, bueno, Mac Randomization, la pusieron de vuelta. Pregunta Daniel, ¿consideraron usar beacons de baja potencia como ser BLE o incluso ESP12? Justo en la pregunta anterior, está conectada. Ah, mira. Nosotros usamos BLE nativo, por eso lo aclaré ahí. Bien. Por una cuestión de mantener la durabilidad de los teléfonos, ¿no? Así que sí, usamos BLE nativo. Perfecto. Siguiente de Rodrigo. ¿Cómo llegás al dispositivo si este no está registrado en la red Wi-Fi del router? El dispositivo está registrado solo en una P a la vez. Bien, sí, ahí depende qué tipo de medición estés haciendo, ¿sí? Si vos estás midiendo potencia, lo vas a poder ver, no es necesario que esté conectado, pero vas a tener como una lista en realidad tu dispositivo va a tener una lista de intensidades, ¿sí? Que mide entre cada uno de los puntos de anclaje que serían los AP. ¿Puedo aclaro algo? Por favor. Justo puedo unir también con la pregunta anterior. Nosotros, en la implementación de BLE nativo, no había una conexión ni un pairing entre los mobiles, sino solamente era ver la presencia, digamos. Ver la presencia de la señal y sacar la medida de potencia para inferir una distancia. Así que, nada, me pareció que estaba bueno decir. Bien, perfecto. Bueno, chicos, les agradezco mucho por haberse unido a Nerdearla. ¿Van a estar por el Slack, por el Discord? ¿Van a estar ahí dando vueltas? ¿Sí? Sí, sí. O en el stand, o también van a estar en los stands. Así que si tienen más preguntas, agárrense porque la Comu no perdona. Así que bueno. Estaremos para responder entonces. Excelente. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Bueno, saluden a la cámara. Gracias a todos por unirse al Q&A con Nahuel y con Florencia. Así que bien, estamos terminando el Q&A de Nahuel Peli y Florencia Ghiotti.